Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Esto es Causa y Efecto, el espacio de análisis, debate y entrevistas de fin de semana de Efecto TV. ¿Qué tema más importante que el de los debates? ¿Cómo llegan los 4 candidatos, los 3 caballeros y una dama, que en unas horas definirán sus posiciones, sus contrastes y lo que va a ser el primer debate rumbo a la presidencia de la República? Causa y Efecto, el debate. ¿Qué esperar? En un momento comenzamos. La palabra debate del latín debatuere significa discutir o disputar algo. Para desarrollarlo, se usa una técnica de comunicación oral, que consiste en la discusión de opiniones antagónicas sobre un tema o problema. Cada uno de los participantes expone sus ideas y propuestas y argumenta y las define ante las réplicas de los demás participantes u oponentes. Aunque es la base de la democracia moderna, no fue sino hasta la pasada década de los 80s que México lo usó para afirmar la incipiente apertura política que ofreció el partido gobernante PRI, ante la presión de la sociedad que quería mayores espacios democráticos y mayor claridad en las elecciones, como se vio luego en las elecciones de 1988. Previamente a las elecciones presidenciales de 1994, el 12 de mayo, para ser precisos, se realizó el primer debate presidencial en la historia de México y el más visto en la historia moderna de nuestro país. Participaron por el PRI Ernesto Zedillo Ponce de León, Diego Fernández de Ceballos por el Partido Acción Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas por el Partido de la Revolución Democrática. Aunque representó un paso significativo para la apertura democrática, tuvo ciertos errores que han tenido que enmendarse con el paso de los sexenios, como incluir a los llamados partidos pequeños. En aquel entonces, se organizó un debate en el que participaron el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Verde Ecologista y la Unión Nacional Opositora. El hecho significó para muchos la falta de pluralismo. Otro error fue el formato que no permitió el intercambio de ideas, interrupciones, ni la posibilidad de que los candidatos se mostraran tal como eran, sino como precandidatos acartonados. El acierto de los organizadores fue incluir a un periodista de moderador que fue elegido por el mismo gremio periodístico. Con la misma dinámica, en el año 2000 se realizaron 2 debates presidenciales. En el primero de ellos participaron Vicente Fox Quesada, por el PAN y Verde Ecologista de México, Francisco Labastida por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, Convergencia, PT, PAS y PSN, Porfirio Muñoz Ledo por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Manuel Camacho Solís por el Partido Centro Democrático y Gilberto Rincón Gallardo por Democracia Social. Para los llamados partidos pequeños, la historia se repitió. Aunque eran 6 contrincantes, 6 de ellos no fueron incluidos en el segundo debate, que protagonizaron Francisco Labastida, Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas. La historia se repitió en las elecciones de 2006, cuando se organizaron 2 debates. En el primer debate, efectuado el 25 de abril, fueron invitados a participar Patricia Mercado del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesino, Roberto Campa del Partido Nueva Alianza, Roberto Madrazo de la Alianza por México, Felipe Calderón del Partido Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador de la Coalición por el Bien de Todos, quien decidió no asistir. En el segundo, que se realizó el 6 de junio, los 5 candidatos expusieron sus ideas y el debate fue más abierto, lo que representó un logro para la naciente democracia mexicana. En esta ocasión, los participantes se hicieron más visibles ante el electorado, lo que dio como resultado una de las elecciones más competidas y una de las más impugnadas en la historia de México. Para las elecciones presidenciales de este año, el Instituto Federal Electoral organizó 2 debates. El primero se efectuará el domingo 6 de mayo. Con información de Juan Nicolás, Causa y Efecto. Ha llegado el momento de presentarles esta noche a nuestros invitados. A mi izquierda, el doctor Aldo Muñoz Armenta, politólogo, analista académico. Aldo, muy bienvenido. Muy bien, gracias, buenas noches. También José Antonio Sosa Plata, consultor político. José Antonio, como siempre, un placer tenerte en
Causa y Efecto. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias, Jorge Buendía, especialista en estudios electorales y de opinión pública. Jorge, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estamos a unas cuantas horas del primer debate presidencial, un debate que, pues sorpresivamente, fue motivo de un debate per se. Si es necesario que las televisoras le den una mayor cobertura, que si cadena nacional. ¿Por dónde empezamos con este análisis? Porque yo siento, caballeros, que quien quiera ver el debate lo va a hacer desde cualquier aparato, desde cualquier canal, si es que lo quiere ver. Y los que quieran ver fútbol o bailes u otra programación, pues lo van a hacer. Jorge, empiezo contigo. Bueno, efectivamente creo que aquí tenemos el caso de que hay una autoselección en quienes van a ver el debate. Por lo general, lo que hemos encontrado aquí en México, pero también en otros países, es que simplemente lo que ocurre es que quienes ven el debate lo único que hacen es reafirmar sus preferencias electorales, es decir, los que son simpatizantes de Peña van a verlo como ganador, los que son simpatizantes de Josefina también. Incluso en el debate decimos, bueno, aquí lo que importa son los independientes, quienes lo verán, pero muchas veces los independientes no se comportan de manera tan diferente al resto de la población. Entonces, el elemento central es lo que se llama el postdebate, qué es lo que se dice, cómo influye la percepción de quién ganó, quién perdió, cómo se utilizan los resultados de esos debates o lo que pasó en el debate en spots para modificar la opinión del sector que simplemente no presenció el debate. Yo creo que ahí está el meollo del asunto y vamos a ver cómo se maneja, digamos, en los próximos días. Aldo, históricamente, ¿qué porcentaje sabemos o tendremos alguna idea de los mexicanos en capacidad de votar que se interesan por un debate? Bueno, mira, los estimados que yo he visto es que más o menos el 10% de los que tienen credencial de elector se interesan en ver el debate, pero solamente lo ven un 6 o 5%. Es decir, no hay un gran interés televisivo o radiofónico por ver el debate. Por un lado. Por otro lado, como decía el profesor Buendía, son excepcionales los debates que cambian la preferencia electoral. Por ahí tenemos el caso de España entre José María Aznar y la última elección de Felipe González. Quizá otro referente sea el caso de Kennedy, cuando aparece por primera vez. Bueno, y Kennedy lo ganó en televisión y lo perdió en radio, hasta donde yo entiendo. Así es. Y bueno, y luego el caso mexicano, que es el debate entre Diego y realmente Cuauhtémoc Cárdenas, donde efectivamente del tercer lugar en intención de voto, Diego pasa casi al primer lugar, muy cercano a Ernesto Zedillo. Después, bueno, hubo otra actuación en su campaña y pues no prosperó. Pero efectivamente no hay, en términos reales, la posibilidad de que un debate defina la contienda, y en ese sentido, que se transmita, a mi juicio, en cadena nacional o en algunos canales, no va a cambiar las cosas. José Antonio, tú tienes mucha experiencia también en debates. Bueno, me ha tocado estar en muchos. En muchos, eres una de las personas con mayor experiencia en México. En México no hay una cultura de debate, yo empezaría por ahí. Y esto es lo que explica muchos de los números que han comentado hace un momento. No hay cultura de debate porque debería empezar, de hecho, desde la primaria, pasar por la secundaria, deberíamos estar debatiendo todo el tiempo. Pero hay una gran confusión. El debate se entiende por pleito y me parece que no va por ahí. ¿Por qué viene esta explicación? Bueno, pues porque se genera una expectativa. A final de cuentas, el debate es un espectáculo. O es muy difícil que, dado que entre el electorado hay una base muy pequeña de simpatizantes, digamos en ese caso de Rincón Gallardo, pero hoy día de Gabriel Cuadri, que tuviera un desempeño espectacular, por ejemplo, si tú aplicas una encuesta de opinión, dado que su base electoral es muy reducida, difícilmente va a salir ganador en una encuesta de opinión. Pero creo que va a haber muchos jueces. Vamos a tener los analistas de los medios, los comentaristas, vamos a tener ejercicios de encuestas. ¿La opinocracia? También, la comentocracia. La comentocracia. Vamos a tener ejercicios de encuestas, pero incluso los ejercicios de participación van a ser muy diferentes. Por ejemplo, hoy veía yo que el periódico Reforma va a ser un ejercicio entre suscriptores que es autoselección, ¿no? Entonces vamos a tener muchos jueces, algunos quizá más representativos que otros, y lo que es muy probable es que
digamos, en toda esta competencia de jueces, pues los mensajes que va a recibir el electorado van a ser incluso contradictorios, ¿no? Y va a ser muy difícil, a la larga, parte de esta lógica del debate, pues se van a cancelar los efectos. Si alguien dice que ganó Peña, alguien dice que ganó Josefina, alguien dice que ganó López Obrador, uno como espectador o como votante va a decir, bueno, y ahora sí que a quién le Déjame creo. ponerlo en términos prácticos. Sí, o sea, en términos prácticos, la actividad se mide en función de la eficiencia del resultado. Si a un candidato no le conviene debatir porque tiene que administrar su ventaja y lo logra, ganó el debate. O sea, desde ese punto de vista pragmático, logró su objetivo. Entonces el triunfo va en función del objetivo. ¿Cómo ganaría Cuadri este debate? En primer lugar, si lograra, que no es muy difícil, haciendo un buen papel dado el nivel en el que está, si lograra Cuadri tiene los una dos posición puntos, más fácil, ¿no? es más Así fácil, es, sí. puede O sea, arriesgar no tiene más. nada que perder, es un tipo simpático, Al contrario, tiene ideas. Pero ¿qué significa ganar el debate para Cuadri? Mostrar elocuencia, arriesgarse más, va en función de cuántos puntos yo gana. creo O subir sea, si sus llega a puntos, 2 su puntos, porcentaje, ¿no? Ese es el el triunfo. principal tema ahí es simplemente aumentar sus niveles de conocimiento, el estar a la De par que exposición. los otros que ya están prácticamente conocidos por el conjunto de la población, lo va a poner en una plataforma de igual. Oigan, entonces puede haber varios ganadores. Cuadri puede ganar en eso. Peña, si no baja puntos, ganaría. así es, absolutamente. Va en Josefina, función ¿cómo de los podría ganar objetivos. también? No, En medida de Josefina los tiene que puntos que ganar suban. posicionándose en el segundo lugar indiscutible. Esa sería y la tiene única forma. muchos elementos para lograrlo. Vamos a ver si lo lo logra. Y además puede, en la misma lógica de lo que dice José Antonio de los objetivos, pues la pregunta es, ¿qué es lo que busca Josefina? Quizá yo en una primera instancia lo que diría es, lo que ella debe buscar es posicionarse, definir de qué se trata su candidatura en términos de carácter. Creo que la parte de debilidad de carácter es algo que ha venido arrastrando en estas primeras semanas de campaña. En la medida en que ella logre transmitir que precisamente tiene carácter, tiene personalidad, tiene la experiencia para ser presidente, yo creo que ya ganó, aunque no se muevan mucho las preferencias en este que nos momento. explique qué significa diferente. Eso es- también, esa es una de un las punto partes claves, crucial ¿no? de ese debate para ella. Y otra cuestión tiene que ver un poco también con los ataques. Digamos, es decir, en la medida en que los terceros y los segundos lugares logran desequilibrar, inventando una historia o, digamos, sacando a cuenta una historia que es negativa, logran hasta cierto punto tener la atención en el post-debate. Así es. Que ese es otro gran elemento. Quien logre definir la agenda a partir de lo Así que es. diga en el debate. O sea, ¿Qué pasó había- con Hildebrando en Hildebrando, 2006? por supuesto. No se volvió un tema mediático los siguientes días. No, y además muy bien ubicado en la última respuesta, sin posibilidad de réplica. Ya no había tiempo, Ya no había Así es. tiempo. ¿no? Fue el efectivamente. misil. De esto y más vamos a estar, tengo que hacer una pausa, vamos a regresar con el tema de cómo llegan los candidatos, los 4, 3 caballeros y una dama, a este debate en unas cuantas horas. No tardamos.